Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Muchas gracias por estar aquí. Continuamos transmitiendo desde España en esta ocasión. Nuevamente estamos en la ciudad de Barcelona y nos encontramos con un autor muy interesante que ha publicado un libro acerca de los reptilianos. ¿En cuántas ocasiones usted no ha escuchado, usted que a lo mejor le gusta mucho el tema de los ovnis, los extraterrestres, no ha escuchado acerca de los reptilianos, ¿no? Y que toda la culpa de todos los males del planeta en este momento es precisamente por esta especie, por esta raza. Así que me encuentro con Juan Sánchez Oro. Juan, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, un placer estar contigo, encantado. Pues al contrario, muchas gracias por regalarnos estos minutos para toda la gente aquí en la República Mexicana que estamos deseosos de que nos hables de qué onda con los reptilianos. ¿Realmente existen? ¿Qué es eso? En una parte de tu libro a mí me llama mucho la atención porque dices que llegaron para aterrizar en el imaginario, ¿no? Sí, yo creo que a veces nos damos un poco cuenta de que vivimos en el siglo XXI y de alguna manera como que estamos libres de determinadas creencias, de determinadas fantasías. Pensamos que como estamos en un mundo tan absolutamente fiable, donde abunda y domina la tecnología, y la tecnología cada vez más avanzada, pues que estamos realmente libres de imaginar o de ser rehenes de determinadas creencias. Y yo creo que los mitos han existido siempre y nosotros también, nuestra sociedad tan avanzada, también sigue construyendo mitos. Entonces yo lo que he hecho ha sido analizar el tema de los reptilianos, que yo creo que también tiene una importante implantación social, es una creencia que está bastante asentada en un determinado grupo de personas, pues lo ha tratado de analizar como si fuera un mito, desde un punto de vista sociológico, ¿no? Tú estás en una universidad, tú trabajas en una universidad, das clases. Desde ese punto de vista es una visión completamente distinta a la que pudiera darle un ufólogo, le pudiera dar a lo mejor algún estudioso de estas temáticas. En este caso de los no sé si llamarlos reptiloides, reptilianos. De las dos formas lo puedes denominar, sí, lo hablan así, sí. ¿Tú llevas una metodología? ¿O es así analizarlo como mucho? ¿Es el conjunto de casos te llevan a una conclusión? ¿O cómo es en este caso? Claro, yo distingo siempre, dentro de lo que es la historia de la ufología, vamos a decir que sabemos que de la ufología oficial, porque luego ya hablaríamos un poco de una ufología informal, pero desde la ufología informal se acaban de cumplir 70 años, ¿no? Justo además este verano, a partir del incidente famoso de Kenneth Arnold del año 1947. Entonces yo creo que ahí nacieron como dos grandes corrientes dentro de este estudio de los ovnis. Una corriente que a mí me gusta denominar, y que bueno, no es tampoco una denominación mía, que sería algo así como ufología empírica, que son aquellos investigadores que entienden que el fenómeno ovni se puede analizar como si fuera cualquier otro fenómeno casi de ciencias naturales. Es decir, tratan de ver qué hay de objetivo en este tipo de avistamientos, y además consideran que la ufología, que los ovnis, no estamos hablando solamente de un único factor que esté detrás, no hay una sola causa, sino que hemos puesto una etiqueta que realmente es polisémica, que tiene muchísimos significados, ¿no? Porque esto de no identificado es realmente una especie de interrogante, ¿no? Que está absolutamente abierto y que lo que hay que hacer es ver ante ese conjunto de fenómenos diferentes causas. Eso sería la ufología empírica, la ufología que analiza el testimonio, analiza imágenes, huellas si las hubiera, y ojalá hubiera además analizar ovnis, que sería lo ideal, ¿no? Pero normalmente lo que analizamos son palabras, son testimonios, ¿no? Pero luego existe otro tipo de ufología que nació también al mismo tiempo, nació a partir casi del año 47, que es lo que yo considero un tipo de narrativa, y es una ufología que se ha construido con una serie de historias donde funciona mucho el tema de la conspiración, donde se habla de pactos entre gobiernos y élites alienígenas que están aquí entre nosotros, y todo eso se ha construido como una especie de saga literaria hecha por diferentes autores, gracias también al acervo popular que ha ido mezclando cosas, y al final ese tipo de narrativa, ese tipo de narración, de discurso, ha desembocado en lo que tenemos hoy en día, que son los reptilianos. Entonces, todo eso se puede analizar como se analiza cualquier otro mito, como en su tiempo se analizó, por ejemplo, la saga artúrica. En la Edad Media, los relatos del rey Arturo, el Grial, fueron realmente una saga que hoy consideramos literatura, pero se vivió entonces como la historia auténtica de Gran Bretaña, y en su elaboración participaron historiadores, pero también participaron literatos. Unos iban añadiendo, quitando elementos, y se fue construyendo todo, como te digo, una saga, como si fuera el Señor de los Anillos. Lo van haciendo diferentes autores, y lo que ocurre, bajo mi punto de vista, con los reptilianos es igual. Hay una ufología que es pura narración, donde participan muchos teóricos de la conspiración, donde van cogiendo elementos de la historia, elementos contemporáneos, los van mezclando, tú lo vas viendo, y en el libro yo lo que he hecho ha sido analizar esos textos de esos principales teóricos que han ido tejiendo, hilvanando toda esta narración alternativa ufológica, ¿no? Y que bajo mi punto de vista creo que prácticamente aporta muy poco o nada a lo que es el verdadero fenómeno ovni. Así es, yo recuerdo que en años anteriores, cuando yo era un niño,
se aseguraba que todos los males del planeta era por el diablo. Después llegamos a la década de los 90 y al menos en la República Mexicana el chupacabras. Después siguió avanzando los años y llegamos al proyecto Blue Bean. Y luego seguimos avanzando y llegamos al proyecto HARP. Todo esto que acabo de mencionar era como los causantes de todos los males desde el punto de vista económico, social, cultural, etcétera, etcétera, en todo el planeta. Pero nos encontramos ahora el 2000, prácticamente ya 2018, nos encontramos con los reptiloides o los reptilianos, que ahora nuevamente es una excusa para echarle la culpa de todos los males del planeta. Claro, el problema es distinguir dónde empieza el mito y dónde empieza la realidad. Ese es el problema, yo también me lo planteaba. Para mí yo creo que hay un elemento importante, es que si estamos hablando de esta especie, y si esta especie, incluso algunos hablan que estaría aquí desde el principio de la humanidad, porque nos habrían fabricado a nosotros a través de la modificación del ADN, seríamos sus criaturas, sus creaciones, y nosotros viviríamos en una especie de zoo cósmico, de rebaño a su servicio, del que esta especie alienígena se nutre a través de nuestras emociones, pues lo lógico es que tuviéramos indicaciones de su presencia en el planeta desde siempre. Algunos lo dicen que existen esas indicaciones, esos indicios de su presencia a través de los mitos clásicos, de la referencia a determinados seres con forma de reptiles, con forma de serpientes, la mención de dragones en diferentes culturas y civilizaciones, y eso para ellos es prueba suficiente. Pero, por ejemplo, yo en el libro lo que hago es que analizo el registro ufológico moderno y sobre todo el registro de contacto, de encuentros del tercer tipo y de abducciones. Y cuando tú ves las estadísticas más fiables, que se hicieron en torno a los años 80, te dabas cuenta que y se hizo sobre una muestra de datos bastante importante, te dabas cuenta que la presencia de esos testimonios de personas que decían que habían entrado en contacto con alienígenas y describían a esos alienígenas, te encontrabas que cuando hablaban de reptilianos era prácticamente anecdótico o no los mencionaban. Los que más sabían eran los grises, que son también los sospechosos habituales, los tipo nórdico de Astarserán, los nórdicos son los fundamentales, y luego te encontrabas también, por ejemplo, los insectoides, seres que tenían, y luego también una fauna, ¿no?, muy diversa de alienígenas de todas las formas. En cambio, cuando se mencionaban aquellos que describían con forma de reptil, era absolutamente anecdótico, era un porcentaje muy, muy residual. ¿Qué es lo que ha pasado de en torno a los años 80, donde los contactados, la gente que había tenido ese tipo de experiencias del tercer tipo, los abducidos, a la hora de describir esos seres con los que interactuaban, en ningún momento describían a esos humanoides como reptiloides, y sin embargo ahora ha cambiado todo. Ahora tú hablas con los ufólogos que están más en el campo, ¿no?, recopilando información, y te dicen que es abrumadora la cantidad de testimonios que nos dicen que hay reptiles. Y además ha cambiado también un poco la forma de la presencia. Antiguamente prácticamente todos los contactos demandaban que ese humanoide tuviera detrás o tuviera cerca la presencia de una nave. Iban un poco las dos cosas asociadas. Ahora, por ejemplo, lo que predominan son contactos con reptilianos o reptiloides, sobre todo como visitantes de dormitorio. No necesitas nave espacial, simplemente desde tu propio hogar, de la parte casi más íntima de tu casa, de tu vivienda, ellos aparecen y se ponen en contacto con el testigo. Entonces, eso me da a mí entender ese cambio de tendencia, si realmente entendemos que los reptilianos han estado aquí desde siempre y sin embargo antes no aparecían en los testimonios, ¿por qué aparecen ahora? Y es lo que me da a mí entender que ahí hay un factor cultural, que ha habido algún momento, ha habido un cambio en la dinámica que explica esa eclosión de los reptilianos hasta el punto de eclipsar a otras especies alienígenas que antes eran las que abrumadoramente también los testigos veían, como los grises que te comentaba, los nórdicos. Ahora mismo han quedado prácticamente desplazados por los reptilianos. Y eso a mí me parece que responde a un factor cultural, y eso es un poco lo que trato de desentrañar, ese cambio de tendencia, ese cambio de inflexión en lo que son las exposiciones de los testigos, lo que trato también de analizar en el libro. Con esto, de este factor cultural, ¿nos está diciendo que es lo que está de moda en estos momentos? Sí, ahora mismo, te digo, es muy sorprendente porque los propios ufólogos que llevan muchísimo tiempo trabajando y que han conocido, digamos, la etapa anterior de la ufología, de pronto empiezan a recibir un montón de testimonios de reptilianos y dicen, bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Porque no era lo normal. En las clasificaciones, esto también lo tienes, mira, dentro de la historia de la ufología en los últimos 70 años se han hecho muchas clasificaciones de humanoides. Ya en los años 40, ¿no?, empiezan a haber clasificaciones, y ahí lo que era la fisionomía de los alienígenas era muy variada. Tenías, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, una gran oleada que hubo en Francia en los años 50, donde los manejaban seres que recordaban mucho a Chewbacca. Eran seres peludos tipo Yeti, eran los tripulantes de las naves. Luego, poco a poco, se fue cambiando, y en torno a los años 50, sobre todo 60, empezó a predominar mucho, se dividió la clasificación de las tipologías de alienígenas fundamentalmente entre los grises y los rubios famosos, ¿no?, los nórdicos, ¿no?
Y eso ha estado durante un tiempo en vigor. Y ahora, en estos últimos años, ahora predominan los reptilianos. O sea, sigue habiendo grises, sigue habiendo los nórdicos, pero la gran hegemonía que casi están teniendo ahora mismo, ¿no? Y están haciendo sombra y eclipsando a los demás, pues el máximo protagonismo, por así decirlo, lo tienen los reptilianos. Claro, esto nos tiene que dar mucho que pensar, porque si estamos hablando de que son especies que llevan aquí desde siempre, incluso algunos hablan pues de miles y cientos de miles de años, que estén fluctuando de esta manera y que de pronto unos aparezcan, salgan de las listas de clasificación y otros de pronto entren con gran ímpetu, seguramente tiene, por eso digo, muy poco que ver con el fenómeno ovni y más bien con determinadas modas, con determinadas tendencias culturales, por determinados gustos que nosotros proyectamos sobre el fenómeno ovni y que de alguna manera lo vestimos con unos determinados ropajes y nos impide acceder al fondo de verdad a lo mejor interesante que pueda tener el fenómeno ovni. Claro. En una parte de tu libro mencionas que fue David Icke en Inglaterra que comienza a hablar de esto y publica un libro y que después a través de las redes sociales y a través de la penetración muy fuerte que tiene este señor de manera presencial y a través de internet, bueno, pues comienza a difundir, pero anteriormente era un mínimo o casi nada que se hablara en libros, me refiero a libros. Sí, yo creo que David Icke es el primero, digamos que había otros autores, como tú has señalado, que ya hablaban del tema de los reptilianos. Él lo que hace quizás es una labor de corte y confección muy interesante. ¿En qué sentido? En que él es capaz de combinar diferentes elementos y hace como una receta perfecta, cosas que ya estaban por ahí, que estaban hablando sobre la cuestión de los reptilianos, sobre la cuestión de los mitos clásicos que comentaba, de las culturas antiguas, de los testimonios de abducción modernos. Él todo eso lo mete en un cóctel, lo armoniza de alguna manera y entonces crea la teoría reptiliana más sofisticada y la que va a tener quizás más éxito. Luego a partir de él ha habido otros autores que beben y se inspiran también en David Icke, pero luego siguen ramificaciones porque esto no hay tampoco un consenso. Aquí hay muchos autores y que también ofrecen diferentes perspectivas, ¿no?, sobre el fenómeno, ¿no? Lo que defiende David Icke y la forma que él le dio, que además David Icke es un personaje también muy peculiar, porque él era un portero de fútbol profesional, además de élite, en primeras ligas. Él tiene una lesión y se convierte en periodista deportivo, también creo que si no me recuerdo mal, para incluso la BBC, o sea, también primeras cadenas de comunicación. Y luego lo que pasa es que tiene una experiencia mística, una experiencia espiritual trascendente en Perú, donde él participa en un ritual de ayahuasca y él empieza a entender que quizás la realidad que nosotros estamos contemplando no es la realidad verdadera de las cosas, sino que es como una suerte de telón, de velo, que nos oculta la tramoya que realmente son los hilos que mueven nuestro mundo, y él considera que a través de esa experiencia mística ha llegado realmente a alcanzar ese trasfondo de la realidad. Y eso le cambia totalmente. Él cree entonces que estamos dominados por una élite extraterrestre que lleva con nosotros muchísimo tiempo, que nos domina, que nos utiliza como un laboratorio. Él también, cuando aparece la película Matrix, ve en la película Matrix un concepto que explica cuál es esa realidad en la que vivimos, y él cree que realmente es toda una gran ficción, cuyos creadores son estos reptilianos. ¿De qué viven los reptiles? Pues viven de nosotros y se alimentan de dos ingredientes fundamentales, ¿no?, que es lo que forma parte, digamos, su dieta. Por un lado, la sangre, y por eso él habla de que en muchas culturas antiguas se utilizaban los sacrificios a los dioses con animales y también con seres humanos, porque ellos necesitan ese fluido vital para poder subsistir. Y luego también se alimentan de una cosa más sutil, que son las energías. ¿Pero qué energías toman de nosotros? Las emociones, sobre todo si son emociones negativas. Cuanto peor nos vaya a nosotros, más alimento reciben ellos. Y eso es lo que le lleva a decir que, por ejemplo, las crisis que hay en el mundo no son unas crisis hechas por los seres humanos, sino que son unas crisis hechas por los reptilianos para deprimirnos, para desmoralizarnos, para hundirnos, porque en la medida en que nosotros estemos muy bajos de moral, ellos tienen más alimento. Claro, entonces todo lo que ocurre en el planeta, como tú muy bien señalabas, cualquier desgracia, cualquier crisis, nos libera de la culpa. No somos nosotros, sino que son aquellos que nos están sojuzgando, que nos están oprimiendo, los creadores de todo ese problema. Y como además hemos pasado unos años muy duros de crisis planetaria, pues ha venido muy bien para tratar de justificar y de descargar las culpas. Nos liberamos hasta cierto punto de ese problema de conciencia, de lo que hemos hecho nosotros, no nosotros, sino determinados grupos, pero en vez de señalarles a ellos, señalamos un poquito más lejos. Y de esa forma, pues hasta cierto punto es un cierto consuelo, ¿no? Un cierto consuelo de que ellos están ahí, ¿no? Y él lo que ofrece es una suerte de liberación. Dice que si nosotros cambiamos de conciencia,
pues y controlamos nuestras emociones, pues les estamos quitando los nutrientes a esta élite. Es una manera que tenemos de combatir una especie de extraña guerra cósmica, donde estaríamos por un lado los seres humanos como especie y por otro lado esta élite oculta, que serían los reptilianos. Es un poco el modelo que hay. Luego hay otros que van más lejos, porque esto luego se mezcla con esta corriente también nueva, que es la exopolítica, que ya habla de miles de especies alienígenas que están en el cosmos y que nosotros formaríamos parte simplemente seríamos un planeta muy pequeñito, y que hay diferentes especies que están luchando entre sí por ver quién domina la Tierra, quién nos domina a nosotros, y que hay unas luchas intergalácticas pues entre los grises, entre los nórdicos, entre los reptilianos, y ahí ya nos metemos también en un imaginario casi apocalíptico, ¿no? que dependiendo del autor pues te meten más especies, menos especies, ¿no? Yo tengo una fauna que está ya descontrolada. Entonces, para ir redondeando ya esta parte e irnos con otro tema también muy bien interesante, como son los hombres de negro. ¿Existen o no existen? Porque pues yo ya no sé. Yo en América escucho y mucha gente asegura, afirma y dice que los reptilianos son los que tienen la culpa de todo. ¿Y yo necesito echarle la culpa a alguien? Yo, bajo mi punto de vista, es un poco lo que tú señalabas. Para mí, yo creo que aterrizaron en un momento dado en nuestra imaginación, ahí se han quedado, y no me gusta tampoco despreciar las creencias de la gente. En Estados Unidos hace unos años se hizo una encuesta, estoy hablando del año 2014, una encuesta preguntando a la población sobre diferentes teorías que nosotros denominamos habitualmente de la conspiración, ¿no? Si, por ejemplo, en Roswell había caído un ovni, si Obama formaba parte de algún grupo islámico ultra, si, por ejemplo, quién mató a Kennedy, ese tipo de cuestiones. Y también se les preguntó si creían que dentro del planeta, nuestro planeta Tierra, pues estaba gobernado por una élite oculta alienígena y además reptiliana. Y a eso respondió un 0,4% de los encuestados afirmativamente. Si tú extrapolas, aunque es una encuesta, pues que no recuerdo qué muestra de datos tendría, pero a lo mejor 1000, 2000 encuestas, si tú eso lo extrapolas a toda la población, pues te llevas la sorpresa de que casi serían unos 12 millones de personas que creerían en reptilianos. Es muchísimo, y por lo tanto, bajo mi punto de vista, cualquier tipo de creencia que tenga tal masa de seguidores, que luego hay grados de compromiso, porque pasa igual que con las religiones, es decir, uno puede decir que es católico o que es un protestante, pero luego el grado de compromiso hacia la fe es muy relativo. Hay muchas personas que son de misa diaria y otras personas que son católicos porque se han bautizado, pero nada más, ¿no? Entonces aquí no sabemos realmente el grado de compromiso de que alguien diga que cree en los reptilianos, cuánto le afecta en su día a día. Pero el hecho de que le conceda una oportunidad a los reptilianos como una opción real, para mí ya me interesa sociológicamente. Y además eso me indica que cualquier tipo de creencia que esté tan difundida no es una creencia puramente irracional. ¿En qué sentido? Con eso no quiero decir que sea auténtica. Digo simplemente que la gente debe encontrar algún tipo de eficacia en su vida en creer eso. Las personas que tienen cualquier tipo de religión, y las religiones están muy discutidas filosóficamente, científicamente en sus postulados, sin embargo, siguen, y además hay científicos, por ejemplo, que tienen fe y su fe les sirve para algo en el día a día, es decir, les da algún tipo de consuelo, ejerce alguna función. Con los reptilianos debe ocurrir lo mismo. No creo que haya gente que crea disparates por creer disparates. Entonces, para mí siempre el máximo respeto en ese tipo de creencias, aunque a mucha gente le diga, ¿cómo se puede creer esto hoy en día, ¿no? Entonces, lo que tenemos que analizar es por qué la gente cree en esto y por qué creen tal número de personas. Y ese grado de eficacia, esa función que puede tener, es una de las cosas que a mí me ha interesado en el trabajo. Entonces, es curioso que nos preguntemos, o sea, normalmente no nos preguntamos, salvo determinados estudios de historia o sociológicos, ¿por qué la gente es católica? No lo cuestionamos porque como llevamos 20 siglos aceptando que la gente puede ser católica con absoluta naturalidad y puede creer que, por ejemplo, pues un pájaro, el Espíritu Santo, puede hacer que una virgen pueda tener un niño y lo aceptamos con absolutamente naturalidad, en cambio lo de los reptilianos nos chirría en la mente, ¿no? Pues si lo vemos, a lo mejor es tan disparate una creencia con lo que conocemos hoy de ciencia como creen los reptilianos, pero una cosa ya forma parte de nuestro acervo cultural y lo tenemos naturalizado, ¿no? Entonces, yo por eso digo el máximo respeto. Y lo que tenemos que analizar, a lo mejor, imagínate que lo de los reptilianos se mantiene en el tiempo y dentro de 20 siglos forman una iglesia, forman un credo y la gente verá con bastante normalidad que la gente crea en el mundo reptiliano. Entonces, creo que estamos en un punto en el que estamos ante un mito en construcción y es una gran oportunidad de ver cómo se está construyendo una creencia que la estamos viendo nacer. ¿Y por qué cree la gente en esto? Yo creo que hay muchas razones. Una, por ejemplo, es lo que tú decías. Antes era el diablo, eran los ángeles los que nosotros echábamos la culpa, los que liberábamos. Y luego a mí me parece también que hay una cuestión, que yo lo he señalado un poco antes, con el lenguaje emocional. Ahora mismo todo lo que tiene que ver con las emociones está muy difundido. Los libros de autoayuda trabajan con el tema de las emociones. Hablamos de economía emocional, inteligencia emocional, incluso hay una historia emocional.
Claro, a mí me parece que este éxito también lo han cogido con el tema de los reptilianos, lo decía antes, porque son ellos los que se nutren de las emociones. O sea que es una creencia muy nueva era. Y va muy en armonía con cuestiones que ahora mismo la gente está creyendo. Entonces, bajo mi punto de vista, es una idea de por qué ocurre. Y luego también porque transmite una cierta sensación de control. Vivimos en un mundo arrollador, en un mundo muy complejo, en un mundo que es muy fácil que nos desconecte de la realidad porque pasan tantas cosas y tan rápidamente que la mayoría no las entendemos. O sea, es que es imposible entenderlo todo. Y estos están ofreciendo unas respuestas muy sencillas. Cualquier cosa que ocurra en el mundo, tú piensas que están detrás los reptilianos. Y claro, eso es fabuloso, porque de pronto vuelves a reconectar con la realidad, vuelves a empezar a tener la sensación de que crees y que sabes lo que está ocurriendo en el mundo, y de la confusión anterior pasas a realmente sentirte otra vez ciudadano del planeta. Y además, con un conocimiento un poco privilegiado que no tienen los demás amigos de tu entorno, porque tú sabes realmente quién está moviendo los hilos del mundo. Y los demás no. Eso incluso para tu autoestima está muy bien. O sea que hemos pasado de ser un ciudadano orillado, un ciudadano que no entendía nada, que estaba por ahí marginado, ¿no?, vagando y desconcertado, a que ahora tienes las claves, estás participando en el secreto de quién domina el planeta. Y claro, yo creo que todo ese tipo de cosas explicarían por qué los creyentes en los reptilianos han adoptado este tipo de fe. Tenemos entonces a unos seres con forma de reptil, a unos seres que se nutren de las emociones del ser humano, y entre más tristes, más tirado a la depresión, ellos son súper felices y contentos. Pero realmente esto es así, y si es así, ¿en qué viajan? ¿Cómo han llegado hasta acá? Lo que defienden los teóricos de los reptilianos es que estamos ante unas entidades que también son empíricamente muy distintas a otras entidades que se hablaban en la ufología. La ufología al principio, en los años 50, si tú recuerdas bien, en casi todo platillos volantes, de ahí famoso término, y la mayoría de los avistamientos tendían a ver los platillos volantes como estructuras de chapa, pintura, con remaches de tornillos, ¿no? Todo eso ha ido evolucionando más y se tiende ahora más a cosas más difuminadas, ¿no? Ha entrado toda la metafísica cuántica en juego, creando también una metafísica ufológica, donde ya hablamos de multiversos, de planos de energías, y los antiguos grises, que eran cadáveres orgánicos, cuando se habla de Roswell, de lo que tiene en el Área 51, que siempre se piensa en seres orgánicos, biológicos, es decir, que se mueven en nuestro mismo plano de realidad, en nuestra misma materialidad biológica. Los reptilianos, en cambio, han dado un giro a esta historia. Ahora los reptilianos son seres energéticos, capaces de metamorfosearse, de viajar entre universos, por eso pueden aparecer en nuestro dormitorio sin necesidad de nave espacial. Y eso es porque ahora mismo, en la medida en que nosotros también hemos ido avanzando en nuestro conocimiento de cómo es el mundo, estamos incorporando esas nuevas posibilidades científicas a la ufología. O sea, la ufología ha ido incorporando los avances científicos y la manera de entender el universo como también posibilidades de explicación del fenómeno. Y como en los años 50 nadie pensaba en multiversos, nadie pensaba en seres energéticos, pues era imposible que alguien pensara en ovnis que fueran de esa naturaleza. Pensaban en ovnis como los aviones, de chapa pintura, de no sé qué, no sé. Entonces, ahora, como ya trabajamos con ese otro tipo de categorías y creemos que pueden ser reales, pues ahora también se nos aparecen ovnis y seres que forman parte de esas realidades. Entonces, eso indicaría que también ahí hay, como digo, el imaginario ufológico avanza al mismo tiempo que nuestros conocimientos científicos, y estamos proyectando nuestras hipótesis científicas sobre las hipótesis o las especulaciones ovnis, ¿no? Entonces, yo creo que esos paralelismos nos tienen que hacer que pensar, porque todo el mundo, incluso los ufólogos más creyentes, reconocen que gran parte del fenómeno ovni está impregnada de proyecciones culturales y de proyecciones sociales. Entonces, lo que hay que hacer es ir con el bisturí, eliminar todas esas capas que van recubriendo el fenómeno ovni y quedarnos solamente con el núcleo enigmático y no todo lo que estamos proyectando como sociedad y como cultura en él, y que lo que hace es que lo tergiversa, lo anula y lo distorsiona, ¿no? Eso yo creo que es la labor que se debe hacer desde el campo de la ufología, ¿no? Y quedarnos solamente con el núcleo auténtico de misterio. ¿Cómo ves tú el tema? ¿Qué tanto ha evolucionado en Europa? ¿Qué tanto quizá haya evolucionado en América? ¿Qué tanto haya evolucionado en otras regiones del mundo? El problema que tiene ahora mismo la ufología es que más que investigación ovni tenemos especulación ovni. Para tener investigación ovni, lo primero que deberíamos tener son ovnis, y normalmente lo que tenemos son testimonios ovni. Entonces normalmente estamos analizando palabras, estamos analizando discursos, frases, relatos, pero lo ideal, cualquier campo de investigación, si nosotros necesitamos un objeto de estudio para medirlo, pesarlo, analizarlo, desmenuzarlo, deberíamos tener ovnis, y aquí no lo tenemos. Entonces nos encontramos con una limitación extrañísima, porque esta es una ciencia que estudia un objeto que de momento no existe.
porque no tenemos manera de acceder a él, accedemos por vía indirecta. Y además de eso, el problema que tenemos es que hay un gran, yo creo que en todos lados, este conocimiento no está organizado, no está formalizado, no está estructurado. Aquí lo que tenemos es una población enorme de ufólogos, que cada uno va por su cuenta y riesgo. No, se sabe que hay unas metodologías, hay unos análisis estadísticos, incluso para analizar testimonios. Hay una psicología del testigo y del testimonio que se puede aplicar, hay una manera de encuestar a los testigos que se debería hacer, y sin embargo yo no veo que se esté haciendo porque la ufología habitualmente está en manos de periodistas. El periodista no tiene por qué hacer una labor que hace un académico porque son herramientas distintas. Y entonces el problema es que está todo muy en manos de, sobre todo con internet, se está haciendo una ufología que es, yo te digo, más que investigación, para mí es especulación ovni. Con muy poquitas cosas se llegan a auténticas, no sé, conclusiones que yo creo que son fantásticas, claro. Y me parece que no hay evidencia para llegar tan lejos. Entonces falta eso, falta un gran edificio de conocimiento estructurado que permita generar un conocimiento. Por ejemplo, no tenemos ni siquiera un repositorio de bibliografía básico donde que sepamos que se han hecho por... Entonces, muchas ocasiones se está redescubriendo la rueda, porque se están haciendo cosas como que son la primera vez que se hacen, cuando ya hubo estudios antaño que ya lo demostraron o que ya siguieron una determinada vía. Entonces nos falta todo eso. La ciencia tiene eso, la ciencia tiene un cuerpo de conocimientos formal, tiene instituciones que regulan, tienen formas de publicar con revisión por pares, donde se hacen evaluaciones, donde se descartan hipótesis, y tiene toda una manera de hacer, que en la ufología cada uno va como casi autoconocimiento, ¿no? Y autodidáctica, y claro, así es muy difícil avanzar, porque continuamente, ya te digo, es una dispersión total, parece que todo vale, es una especie de jungla, y no hay manera de que, tú fíjate, cualquier disciplina de conocimiento lo que tiene que pedir es que, nosotros llevamos 70 años, ¿no?, en la ufología moderna, es que acumule conocimiento. Acumular conocimiento significa que conforme va pasando el tiempo, tú vas creando estratos de conocimiento y vas descartando otras cosas como que eso no formaba parte de ese conocimiento. En ufología resulta que no tenemos eso. Parece que estamos casi como en el año 47. Las mismas hipótesis casi que se manejaban en el 47 se están manejando ahora. Entonces, es una sensación un poco de desasosiego. Yo leí hace poco un artículo de John Keel que publicó en una revista antropológica americana. Y John Keel, que no es sospechoso precisamente de ser un autor negacionista, sino todo lo contrario, pues el del Mothman y todo este tipo de cuestiones, él hacía un relato muy interesante cuando se habían cumplido, entonces eran 25 años del fenómeno OVNI. Y él llegaba a la conclusión de los mismos problemas que estamos comentando ahora, de exopolítica y tal, ya estaban entonces. Y él recomendaba una serie de líneas de trabajo, de análisis antropológico del testimonio, ya que no tenemos objetos, que nos han seguido. Entonces me sorprendió porque me sentí muy identificado con ese artículo, cuando es un artículo que se escribió en los años 70 del asunto, ¿no? Y ya digo, justo cuando se cumplieron 25 años, y digo, los mismos problemas, no hemos aprendido nada, no hay manera de estructurar ese conocimiento. Yo creo que es muy caótico y que no sé muy bien hacia dónde va la ufología, mientras siga la deriva muy fuerte de la especulación y no tanto de la investigación. Bueno, se estás dando un panorama amplio de lo que se puede y de lo que debería de ser la investigación real del tema de los ovnis, para que los círculos de investigadores científicos en diversas universidades no les dé pena hablar de este asunto, porque pareciera al momento que alguien va a una universidad y les dice, queremos que nos ayuden para investigar ovnis, inmediatamente dicen no. Pero ¿de qué manera quizá las universidades podrían apoyar en este caso a los investigadores y a lo mejor unificar la manera de investigar? Porque yo siempre he dicho, y es una crítica constructiva que he hecho a los investigadores, a los compañeros, es cada quien investiga a como Dios le dé a entender, y realmente no hay una metodología. Mientras para uno ya es algo que no debería de hacerse, hay otros que lo siguen utilizando, y no sé, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, pero también te digo que hay mucha experiencia, porque llevamos 70 años de historia de la ufología, se han hecho muchas cosas, hay muchas técnicas para abordar el fenómeno, hay muchas formas, como te decía, de encuestar, y el problema es que muchas veces la gente niega determinados caminos de investigación por el propio desconocimiento, porque yo te comento, si en tú inicias una carrera universitaria y te van a ofrecer te van a decir, pues para estudiar tal fenómeno, o por ejemplo en mi caso yo que hice historia, te van a decir, pues para estudiar la historia económica o la historia política hay estas escuelas de pensamiento, y cada una se han articulado un sistema de análisis de esos fenómenos a lo largo de la historia. En ufología no tenemos escuelas ufológicas, ni siquiera tenemos una bibliografía, un repositorio de información al que acuda cualquier... Un básico, claro, y que eso además esté
bien estructurado, esté bien definido, porque no tenemos tampoco esas instituciones que enseñen ufología, no tenemos esos centros de investigación que marquen tendencias, salvo excepciones. Por ejemplo, en Francia sí que tenemos la GIPAN, que es una organización vinculada al Consejo de Investigaciones Científicas de allí, que han hecho un trabajo excepcional, y que ellos, por ejemplo, tienen un sistema de clasificación de los casos por distintas calidades, saben cómo llegan a conclusiones anuales de los avistamientos, y eso demuestra que sí que hay una metodología. El problema es que la mayoría de la gente no lo conoce. Y luego te digo también una cuestión. El análisis de la ufología tiene un punto muy romántico, ¿no? Muy punto de aventurero, de hacer muchos kilómetros detrás de algunos objetos. Y la investigación que estamos hablando académica es lo más aburrida que te puedas echar a la cara. Pero es ir a por los testimonios. También, es decir, necesita las dos cosas. O sea, yo no entiendo que haya dos cosas. Por ejemplo, en historia nadie piensa, por ejemplo, que el que está en el despacho haciendo un análisis histórico es peor que el que es el arqueólogo. Los dos se necesitan, porque el arqueólogo va allí, extrae una serie de informaciones y luego hay una serie de trabajos que se hacen en despacho a partir de diferentes yacimientos arqueológicos, donde tú vas uniendo las piezas, vas analizando y construyes una teoría. Nadie piensa que haya entre investigadores de salón e investigadores de campo. Los dos se necesitan. Es que no puede haber una cosa sin la otra. Y es más, para que luego haya buenos investigadores de campo hay que saber qué tienes que preguntar al testigo, y eso muchas veces te lo dicen los investigadores de salón, te están dando las herramientas porque tienen una perspectiva de conjunto de lo que están haciendo los demás. Entonces, ya te digo, yo nunca he visto que sean elementos separados, y el problema es que yo creo que toda esa manera de hacer falta y no sé muy bien cómo se puede, pero la experiencia está ahí. Es decir, yo lo encuentro esos, pero nos faltan centros de investigación que apuesten, ¿no? Por esa metodología, pero las bases están. Es decir, ha habido mucha experiencia. Lo que ocurre es que es muy frustrante. Yo te digo, es muy aburrido. O sea, hacer este tipo de análisis es francamente aburrido. Es mucho más fácil irte de viaje, cojo unos determinados casos, me llevo unas imágenes y ya, y además hay una serie de vicios, que eso también es una cuestión que con una profesora mía de la Complutense, antropóloga, lo hemos hablado, de intentar hacer algunos trabajos sobre la cultura del misterio. Es decir, el mundo del misterio, los investigadores, los que nos gusta el misterio, formamos una cultura. Y formamos una cultura porque tenemos nuestros hábitos, nuestras tendencias, nuestros sesgos, nuestras creencias y tal. Y entonces aquí me he dado cuenta de que, por ejemplo, la mayor tipo de investigación que predomina dentro de la ufología no es la que está pensada para ser publicada en una revista científica, sino que normalmente suele acabar o en un programa de radio o en un canal de YouTube. Entonces, tú imagínate un químico o un biólogo que se dedica a la investigación. Él no pensaría en decir, bueno, yo cuando acabe la investigación lo que yo quiero es hacer un blog o sacarlo. No, quiere publicar una revista formal y que eso luego se convierta en conocimiento público y entre en el debate público. Aquí lo que se tiende sobre todo a generarlo como una noticia de comunicación. Y entonces creo que todo eso demuestra cómo incluso la mentalidad del investigador no va por el camino correcto. Si queremos construir, ya digo, un conocimiento acumulativo, si lo que queremos es entretenimiento, entrar dentro de lo que es el juego de los medios de comunicación, perfecto. Pero si queremos hacer algo científico, conocimiento acumulativo, hay que jugar con las reglas de la ciencia, que son muy exigentes y bastante aburridas. No hay mucha escapatoria. Qué barbaridad, pues muy interesante esto que nos estás comentando, Juanjo. Ahora, dentro de todo esto, vuelvo a la pregunta, ¿cómo o de qué manera los investigadores tendríamos o se tendrían que acercar a la gente que sabe, que tiene conocimiento de esto, de los tests para aplicárselos a los testigos, a lo mejor cómo hacerle para clasificar un avistamiento, en fin, son muchas cosas, muchos factores. Sí, pero tenemos muchas herramientas, ¿eh? O sea, lo que pasa que yo he hecho en falta quizás esos repositorios. Yo, por ejemplo, una cosa bastante fácil que sería, por tener así un ejemplo, sería acercarse, por ejemplo, a la web de la GEPAN, por marcar cosas muy concretas, ¿no? Donde ellos pueden ver cómo hacen estas personas, la GEPAN, que es, como te decía, una organización francesa vinculada al Centro de Investigaciones Científicas de Francia, que es la entidad que aglutina todos los centros de investigación en Francia, y por lo tanto es una especie de negociado, ¿no? Que ellos hablan de fenómenos extraños que ocurren en los cielos sin darle ninguna connotación, ni extraterrestre ni nada, simplemente es algo que merece la pena ser explicado. Y ver cómo ellos trabajan. Ellos tienen allí instrumentos de entrevista, tienen instrumentos de clasificación de los fenómenos, hay cuestiones, por ejemplo, tan básicas, ¿no? Hay un concepto que a mí me gusta referir muchas veces, que es lo que se llama el techo epistemológico. ¿Esto qué es?
que tú, dependiendo del testimonio que tengas o del caso que tengas, puedes llegar a unas determinadas conclusiones, pero no puedes ir más allá de ellas, porque ya entonces entras en un precipicio que no sabes que te lleva a ninguna parte. Por ejemplo, imagínate, llevándolo a otro terreno, imagínate que yo me quiero dedicar a estudiar física cuántica, ¿vale? Y en mi casa lo único que tengo es un microscopio de 25 aumentos. Pues con eso no puedo investigar física cuántica. ¿Qué han tenido que hacer los que quieren investigar física cuántica, no solamente teórica, sino en la práctica? Pues aquí en Europa han tenido que construir un centro un acelerador de partículas que ha costado miles de millones de euros, que tiene, no recuerdo, pero creo que son como 30 kilómetros de diámetro, en Suiza, y eso es una inversión enorme. Pero si tú quieres investigar ese problema, tienes que tener instrumentos a la altura de ese problema. Cuando a nosotros nos llega muchas veces un caso OVNI, que es el testimonio de una sola persona, eso no tiene, dentro de lo que sería la clasificación de calidad, la misma calidad en la que tú puedas llegar a determinadas conclusiones que un avistamiento que tenga un ecorradar, que tenga 4 personas que lo han visto y tal. Y la gente, hay veces que equipara una cosa a la otra. Le vale lo mismo el mismo tipo de caso que tiene un solo testigo, que no tiene manera de contrastar nada, que un caso que tenga muchos más elementos. Entonces, nosotros debemos saber también cuáles son nuestros techos epistemológicos, saber que en algunos casos no podemos rascar nada más, es que es imposible sacarle nada más, y en otros, sin embargo, son más robustos, son más interesantes y podemos ir más lejos. La YEPAN, por ejemplo, en esa web nos enseña ese tipo de cosas. Ellos clasifican por distintas calidades los casos, y en función de las calidades tratan de llegar a mejores conclusiones o a peores. Tienen instrumentos, como decía, de entrevista, hacen análisis estadísticos, pero análisis estadísticos entre casos que sean de la misma calidad, para poder llegar a determinadas conclusiones, ¿no? Y después de que han verificado determinadas cosas. Entonces, eso yo creo que es una buena guía de campo, una buena herramienta para saber cómo te puedes conducir en ufología con criterio e intentando crear un conocimiento acumulativo. Y luego ya tienes, por ejemplo, hay tesis doctorales, hay organizaciones que han hecho ese tipo de recopilación, pero en general el contenido, ya te digo, dependiendo por países, está bastante disperso. Pero hay algunas obras emblemáticas, por ejemplo, aquí en España hay trabajos que a mí me gustan mucho de Ballester Olmos, que metodológicamente son muy buenos, muy solventes, y que huyen de todo lo que sería la narración periodística de la ufología, ¿no? Muchas veces los libros de ufología se convierten en libros de aventuras, donde te va comentando el periodista cómo le costó muchísimo dar con determinado testigo, tuvo que llegar a altas horas de la noche o perseguirlo durante no sé cuánto, y viajó, y al final el testimonio casi es la anécdota, no es como el premio de una labor, ¿no? Ya te digo, de un poco épica. Y yo creo que debemos subir un poco, que está muy bien, es decir, el que lo quiera, y por supuesto existe, como en todos los campos, existe ese tipo de narración y de exposición, pero si vamos hacia una ufología empírica, debemos eliminar todo ese componente más un poco literario e irnos más al meollo del asunto, ¿no? Que es resolver el problema en sí. Claro. ¿Crees que en algún momento se pudiera llegar a unificar los criterios de investigación? Debería haber una voluntad fuerte por un grupo de investigadores que marcaran tendencia, y es complicado. Es decir, yo creo, aquí en España por lo menos, lo que yo conozco, ha habido diferentes intentos, ha habido determinados centros que lo han intentado hacer. Es cierto que el problema que tiene sobre todo la ufología es que es desesperante, ¿no? Porque en la medida en que va pasando el tiempo y que tú quieres ser muy serio, no tienes resultados. Cualquier investigador espera que si dedica a una profesión o a una incógnita 20 años, en esos 20 años consiga algo que tenga la sensación de que ha avanzado. Y lo que ha pasado con los investigadores más serios es que no han conseguido llegar a nada, y tienen trabajos muy buenos. Aquí ha habido centros que han funcionado bien, con ese rigor, pero muchas veces no han sido capaces de dar un relevo generacional. Y entonces, una vez que los fundadores se han cansado, pues no ha habido otros que cojan ese testigo, y entonces se ha ido perdiendo. Existen los fondos y se han donado a veces a bibliotecas. Por lo tanto, ya te digo, la labor está ahí, el material está ahí, pero falta ese ímpetu y sobre todo una institución que un poco marque tendencia y que tenga esa voluntad, y sobre todo que no se desanime, que es quizás lo que más, porque ya digo, esto es muy complicado. Muchas veces llegas a nadie, como no tenemos ovnis que analizar, es que claro, es muy difícil luego empezar a llegar a conclusiones. Yo, por ejemplo, sí que he buscado un sistema que es que, aunque en muchos casos no me digan nada de los ovnis, me conformo con que nos digan algo de nosotros, de los seres humanos, de los miedos que tenemos, de las expectativas, y eso a mí ya me vale como combustible para seguir adelante. Me ocurre con lo de los reptilianos. Yo no creo en los reptilianos, pero creo que investigar el tema de los reptilianos me dice mucho de nuestro mundo, del mundo del siglo XXI, de miedos, de ilusiones, de temores, y eso ya me interesa. Yo con eso ya estoy... Hay otros que dirían, pero ¿para qué te metes en un tipo de investigación si los reptilianos no existen? Yo tengo amigos ufólogos que ni se arrimarían al tema de los reptilianos porque no creen en ellos.
Entonces, para ellos es un camino que no va a ninguna parte. Pero yo, en cambio, he encontrado, ahí no sé si me he autoengañado o no, pero yo he encontrado un elemento de disfrute, de interés, y yo con eso estoy satisfecho. Entonces, también a lo mejor es saber reinventar, que aunque no obtengas lo que buscas, no des con los extraterrestres, pero que pienses que el viaje no te ha servido, no ha sido en balde. No llegues a, como me he encontrado también, ufólogos muy veteranos, que al final en el crepúsculo de sus vidas dicen, joder, es que he estado 40 años investigando y no he llegado a ninguna conclusión. Claro, eso es frustrante. No se lo puede a un químico, a un biólogo, a un médico que estuviera 40 años y piensa que no he llegado a nada, al más mínimo avance. ¿Qué puedes esperar de eso, no? Claro, y tampoco lo va a recomendar a nadie más. O sea, este tipo de ufólogos que dicen no le van a decir a otro, pues mira, sigue tú, es que van a decir no, te van a decir no te metas en eso. Entonces, estamos en ese problema que la ufología tiene ese componente social, ¿no? Y explicaría por qué hay esa desconexión también entre generaciones de investigadores y falta de un edificio estructurado que genere una maquinaria de investigación que realmente vaya abriendo caminos, descartando hipótesis y cosas así, ¿no? Y al final estamos en esta jungla, ¿no? Esta jungla mediática. Muy bien, Juanjo, tengo que hacer otra pausa, es la última que hacemos aquí en Expediente.0. Te agradezco de verdad que estos minutos que estás compartiendo con toda la gente de aquí de México para que conocer en profundidad este asunto, ¿no? Tanto de los reptilianos, la manera, este panorama que nos estás mencionando de la investigación, porque es un tema que yo siempre he dicho que cada quien investiga como Dios le da a entender, y en muchas de las ocasiones piensan que por tener una cámara de video o traer una grabadora de audio ya con eso, y dices no, o sea, es más profundo, o sea, sí está bien, tienes que hacer la recopilación de todos los datos, los testimonios, pero eso no se puede quedar solamente ahí, ¿no? ¿Qué es una conspiración? ¿Qué es una conspiración? Es muy buena pregunta. Realmente la conspiración sería una manera de intentar cambiar el sentido de las cosas de una forma informal, valga la contradicción. Es decir, normalmente el mundo se mueve a través de una serie de dinámicas que son formales. Por ejemplo, cualquier gobierno tiene una estructura formal que es con la que va activando toda su maquinaria del día a día. Pero la conspiración lo que trata es de truncar esos mecanismos formales por los que se mueve, se conduce o se comporta una determinada sociedad en su beneficio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería una conspiración? Una sociedad se maneja, por ejemplo, una sociedad democrática a través de las elecciones. Es el mecanismo habitual de cambio de élites en el poder. Bueno, pues lo que busca una conspiración es que saltarse ese instrumento por una vía o un atajo diferente. Eso sería una conspiración. Lo que pasa es que las conspiraciones normalmente las entendemos como conspiraciones que actúan en un momento determinado y para torcer el curso de los acontecimientos también en un momento determinado. Es difícil que una conspiración se prolongue mucho en el tiempo, y también es muy difícil que una conspiración estén involucrados muchísima gente. Cuanta más gente esté involucrada en una conspiración, es más difícil que esa conspiración salga adelante. Y luego la mejor de las conspiraciones, por supuesto, es aquella que no deja ninguna huella, que nadie sabe que está ahí y que se ha producido y que nunca nadie nos hemos enterado. Claro, ¿las conspiraciones siempre le van a beneficiar a alguien? ¿O las conspiraciones surgen de una manera innata y de una manera, como podríamos decir, a lo mejor sin dolo, sin querer hacer un daño? Las conspiraciones pueden ser conspiraciones, digamos, para el bien o para el mal, porque el bien y el mal son conceptos relativos, han ido cambiando a lo largo de la historia. Bajo mi punto de vista, el hecho de que hay un bien universal, yo no me lo creo. Por ejemplo, hace apenas a lo mejor 100 y pico años o 200 años, la esclavitud era un bien. Todo el mundo considera que está, incluso muchos de los esclavos consideraban que era lógico que hubiera esclavos. Era un estatus asumido. Hoy en día consideramos que la esclavitud es una absoluta aberración, ¿no? Por lo tanto, y dependiendo de determinadas culturas, su concepto de bien no coincide con otras culturas. Y lo que es malo en unas culturas es bueno en otras culturas, ¿no? O es inmoral o moral en otras. Entonces esto siempre es muy relativo. Y te lo digo porque cuando tú haces una conspiración, muchas veces los conspiradores pueden actuar por puro egoísmo o pueden actuar por un fin superior, porque consideran que hacen un bien para todos. Y eso es desde el origen de los tiempos. Por ejemplo, cuando conspiraciones ha habido siempre y las va a seguir habiendo. Desde que muere Julio César, a Julio César lo matan porque los que lo matan consideran que está haciendo un daño a la República. Y entonces ellos actuaban supuestamente en beneficio no solamente suyo, egoísta, sino sobre todo en beneficio de la Roma de aquellos tiempos. Entonces nos movemos siempre con eso. No podemos decir que las conspiraciones sean ni buenas ni malas. Depende del contexto. Y hay conspiraciones que a lo mejor se han hecho para revertir una situación y acabar con una dictadura y traer a un país la democracia, y ha habido conspiraciones que se han hecho para todo lo contrario, para convertir una democracia en una dictadura. También a lo mejor con la coartada psicológica de que era lo mejor para el país. Así que siempre en las conspiraciones nos encontramos con que es simplemente un instrumento de provocar un cambio
de una manera que no es la formal, no es la aceptada, sino que es una cosa inaceptada, pero que bueno, que sobre todo busca un punto concreto de actuación. Muy bien. ¿Y hay diversas corrientes dentro de la teoría de la conspiración? Claro, luego vamos a otro tema, que es si hay tantas conspiraciones como dicen los teóricos de la conspiración, que ese es otro territorio, ¿no? Porque ya te digo, la conspiración es un motor de la historia clarísimo, ¿no? He puesto el caso de Julio César, conspiración seguramente fue lo de JFK, aunque no sepamos quién está detrás. Entonces, luego lo que nos hemos encontrado hoy en día es que aprovechando además el tema de Internet, tenemos muchos teóricos de la conspiración, que casi es como un nuevo oficio que ha surgido, donde hay gente que ve conspiraciones por todas partes. Y hablan de las conspiraciones de los reptilianos, de los Illuminati, del Club Bilderberg, lo que tú comentabas de Harp, de Blue Bean, un montón de cosas que a mí yo siempre digo que estos teóricos que prácticamente todas las semanas me están revelando conspiraciones, me gustaría que por lo menos yo me conformaría con que una de ellas acabara en los tribunales y tuviera un recorrido donde realmente se sacara adelante esa conspiración. Y normalmente no me encuentro que todos estos que se están revelando continuamente conspiraciones, que dicen que están en contacto con gente que les ha dicho tal cosa, que tienen documentos y nos los presentan, no tienen recorrido judicial. Aquí por lo menos en España, cuando los periodistas, muchos periodistas, sacan una trauma de fraude, que es también hasta cierto punto conspiración, porque es también un poder en la sombra que trata de mover determinados hilos, pues enseguida lo presentan y empieza a haber acusaciones, hay un fiscal y eso tiene un recorrido judicial. Las conspiraciones de los Illuminati, de los reptilianos, de este tipo de cosas, yo no veo que tengan ese recorrido. Entonces, a mí me parece que tienen bastante de impostura, porque lo lógico es que si realmente son lo que ellos dicen que son, aquí en España, por ejemplo, no ha habido ningún problema incluso que el presidente del gobierno testifique en un tribunal. O sea, quiero decir que se han metido a banqueros, a ministros, a uno que fue presidente del Fondo Monetario Internacional. O sea, que la maquinaria incluso judicial, pensemos que esté corrompida o no esté corrompida, bueno, tiene sus tiempos, a veces tarda mucho en actuar, seguramente a veces no condena como debería condenar en las penas, pero cuando hay una masa de indicios y de pruebas suficiente, esa conspiración entra en la vía judicial y tiene sobre todo esa amenaza, ¿no?, de ese otro poder dentro de la democracia que es el poder judicial. Pero las conspiraciones que se mencionan en YouTube normalmente quedan en YouTube y no va mucho más allá. Entonces yo desconfío de esos grandes poderes y esas supuestas revelaciones que me dice gente que sí dice que se está jugando la vida por revelarme eso, y mes a mes sigue haciendo caja a través de YouTube y sin embargo no tiene mayor recorrido y se supone que se están jugando la vida por esa revelación, pero siguen ahí vivos y coleando semana tras semana, y encima en Internet, que saben perfectamente dónde viven, son perfectamente localizables, ¿no? Entonces, no sé, ya digo, me resulta muy sospechoso. Así es. Ya por último, Juanjo, ¿qué pasa con los hombres de negro? ¿Realmente es algo inventado? ¿Es algo...? Porque yo al menos me da la sensación en tu libro que era la versión, como que la versión europea de los hombres de negro, ¿no? Cuando en América y sobre todo en Estados Unidos hay un bagaje cultural enorme de los hombres de negro. De ahí a que sean extraterrestres, quién sabe. Claro, yo en el libro distingo entre hombres de negros y hombres de negro. Es decir, el concepto de hombre de negro depende cómo lo entendamos. Para mí es real o es una ficción, no dicha por mí, sino que esto además ha sido investigado también en Estados Unidos. Yo simplemente en el libro lo que hago es que recojo la investigación que se ha hecho allí, ¿no? Si hablamos del concepto de hombre de negro genérico como una especie de metáfora de cuando determinadas entidades gubernamentales se dedican a investigar el fenómeno OVNI, es decir, tienen funcionarios, bien sean por ejemplo el FBI, bien sean de la CIA o de cualquier otro cuerpo de inteligencia civil o militar, que recaba informes y testimonios sobre sucesos que ocurren en los cielos y ellos levantan una serie de documentos y los guardan de manera confidencial. Esos hombres de negro existen, es decir, funcionarios que recogen información que es crítica para el gobierno, que le preocupa al gobierno porque ha habido una intrusión de su espacio aéreo, y entonces eso es real, esos hombres de negro existen. ¿Cuáles son los hombres de negro que yo considero una ficción? No yo, sino otros que lo han investigado mucho mejor que yo y que yo recojo en el libro esa labor de investigación. Serían los hombres de negro que aparecen, por ejemplo, en la película Los Men in Black, que son esos hombres de negro que están en alianza con los extraterrestres, saben que hay un pacto entre humanos y extraterrestres, e incluso hombres de negro que son más de fuera del planeta que de nuestro planeta, ¿no? Que tienen, algunos dicen que tienen una mirada especial, que incluso huelen de una manera especial, que tienen cierta capacidad para penetrar en la mente del testigo y modificar su memoria. Te digo, tienen como una especie de poderes extraordinarios. Ese tipo de hombres de negro, que como te digo tienen más pinta casi extraterrestres que de humanos, son una ficción. ¿Y por qué decimos que es una ficción? Porque hay estudios
estudios que demuestran que esto nació como dentro de una trama literaria, cuando la ufología, como te he comentado antes, tiene esa otra vertiente de narrativa, de realismo fantástico, pues muchas veces ha habido gente un tanto desaprensiva que se ha aprovechado de ello y sigue aprovechando. Y en las mismas revistas de ufología te vendía casos reales o casos de testimonios reales con casos que eran inventados, que formaban parte dentro de esa narración. Y eso es lo que yo en el libro trato de explicar. Trato de explicar cómo hubo determinadas revistas de ufología, confesado por los propios autores, que aparece ahí también citada la correspondencia que se utilizó en connivencia con determinados editores, que fueron creando toda esta figura del hombre de negro porque era muy atractiva, porque son una especie como de los custodios del secreto, como los ángeles guardianes de ese pacto que hay entre los alienígenas y los humanos. Y eso recuerda mucho también a la estructura lógica que tienen las religiones, donde hay también unos ángeles custodios que defienden determinados secretos, ¿no? Y que están un poco, actúan como ángeles guardianes de esa alianza que hay entre los hombres y Yahvé. Bueno, pues viene a ser un poco lo mismo estos hombres de negro, ¿no? Ese elemento intermedio que actúa un poco de conexión entre algo muy lejano, que son como los alienígenas, y algo muy cercano, que somos nosotros. Así que esa estructura lógica es muy parecida. Y ahí voy hablando de los nombres, de los autores, de cómo se fue tejiendo esa trama, pero ya te digo, no es una cosa tampoco mía, sino que es más bien algo que está muy consolidado y confesado por los propios autores, que dijeron, no, yo creé Los Hombres de Negro en un momento dado porque este editor me pidió que hiciéramos este giro, lo difundimos por correspondencia a todos los ufólogos, este tipo de testimonios, y construimos esa figura del hombre de negro. Pero yo digo de esta forma, siempre hombre de negro más próximo al extraterrestre que lo que te he comentado, al simple funcionario del FBI que investiga casos, que eso es absolutamente real. Los gobiernos se han interesado por la ufología, tienen documentación ufológica, la han ido desclasificando en algunos casos y tienen sus hombres de negro, pero como metáfora, no como los Men in Black de la película. Claro, será esto, yo lo quiero entender, Juanjo, como los reptilianos que de la noche a la mañana comienzan a aderezarle todas las historias, comienzan a decir cosas fantásticas y extraordinarias. En el caso de los hombres de negro, aquellos agentes, ya sea del FBI o de la CIA, como tú bien lo mencionabas, que le dieron realmente seguimiento, pero no porque consideran que fuera extraterrestre, sino porque fuera alguna intervención comunista en Estados Unidos en esos momentos, ¿no? Y hay que recordar que, bueno, Edgar Hoover fue uno de los hombres que se ensañó mucho con ese tema y por ese motivo le daba seguimiento. ¿Puede ser entonces que a partir de ese incidente comenzó a aderezarse o a pegarse muchas cosas que no tenían ningún sentido? Sí, mira, es un aspecto muy interesante lo que comentas, porque es cierto que el fenómeno OVNI nace también en el momento de la Guerra Fría, con la Unión Soviética, ¿no? Y ese miedo que hay muchas veces al invasor es el miedo que se tiene también al comunista. Entonces es cierto que seguramente a estos funcionarios, que cuando empieza a ver el gran auge del fenómeno OVNI en los años 40 y en los 50, pues naturalmente se sabe que hubo grandes proyectos oficiales para saber qué es lo que estaba ocurriendo. Y entonces ellos desplegaron funcionarios que a lo mejor iban seguramente de negro, porque era su uniforme normal, su traje y tal, del FBI, como hemos comentado, ¿no? Pues de Hoover, FBI y tal, y también de la CIA, de diferentes... Eso se sabe porque luego se ha desclasificado la información. Iban por allí y entonces mucha gente empezaría a preguntarse, estos hombres de negro, ¿quiénes son? Y de lo que era un funcionario, que ya te digo que es absolutamente real, que recaba información, se pasaría ya a una mitificación del funcionario, ya como estos no solamente vienen aquí, es que estos saben lo que está ocurriendo, y luego se mezcló con toda esa narrativa que decía que había un pacto entre Eisenhower y los extraterrestres, en el cual, a cambio de tecnología que nos iban a dar los alienígenas, nosotros les dejábamos que nos hicieran pruebas biológicas, famosas abducciones, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, que eso es lo que ha ido haciendo toda una narrativa de los diferentes pactos, que es de lo que yo hablo. Mi libro es El pacto reptilianos y gobiernos, y lo que hablo es de los diferentes supuestos pactos que los gobiernos y los alienígenas han ido haciendo. Ya digo, no creo que existan, para mí lo analizo como una narración, pero ese es el elemento fundamental, la idea de los pactos, que es un poco el guión que va un poco en el fondo de toda esta historia, ¿no? En paralelo a lo que considero una ufología que merece la pena que se estudie, que es esa ufología empírica. Perfecto, muy bien. Dinos el nombre completo de tu libro, qué editorial, dónde se puede adquirir, tanto aquí en España o en Europa como allá en América. Pues el libro se llama El Pacto, Reptilianos y Gobiernos, un mito contemporáneo. Lo ha publicado Ediciones Oblicuas, y la mejor manera de acceder a él desde cualquier sitio sería yendo a la página web de bibliotecadelmisterio.es, donde se pueden hacer los pedidos online sin ningún coste
parte de correo, y no solamente van a poder acceder a este libro, sino a otros muchos de esta colección, que es extraordinaria. Son libros muy pequeños, se leen muy bien, porque además nos han obligado a que vayamos al grano, no nos enrollemos, y por lo tanto yo creo que es una información de primera calidad y además muy variada, con libros hechos por autores noveles, pero también por investigadores muy curtidos y de temas absolutamente muy variados. Yo creo que es una colección que hoy en día, que es muy complicado publicar en papel, pues el editor, la verdad es que ha hecho un esfuerzo ímprobo por sacarlo adelante, y creo que el resultado está teniendo muy buena acogida. Muy bien. Juan Sánchez Oro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.